Sebastián, Simón, Miguel Ángel. Ya mencioné a Daniela, sí. Y ya Miguel Ángel. Listo. Nos ponemos en cámara, por favor. Buenos días. Bueno, buenos días. Cámara, listo. Daniela. Muchachos. Daniela, en cámara, por favor. Sí la tengo encendida. Hola, creo que es mi internet. ¿Estás sin internet, Daniela? No, la cámara la tengo encendida, pero creo que es mi internet que no me deja. Francisco, buenos días. Hola, Sebastián. Buen día. Miguel Ángel, buenos días. Falta Simón. Doctor Simón tuvo una urgencia, una calamidad, entonces no puede estar presente en este momento. Pues me imagino que él hablará de pronto con usted. Fue algo muy de último momento, la verdad. ¿Tuvo algo de ayer a hoy? ¿Sí? No, señor, tuvo ahorita, es que tiene que ir al hospital para que le hagan una tomografía. Ah. Ahí me escucha bien, doctor. Entonces, sí, lo escucho. El papá lo tuvo que llevar de urgencia. Sí, lo tuvo que llevar de urgencia. Es algo de urgencia. Bueno, listo, pues. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces comenzamos pues con patología de hígado, es extensa, pues ahí nos toca, pues va a tratar de no hacer mucha intervención. Correr un poquito. Pues, evolucionemos. Es necesaria, es determinante también la patología de hígado, pues cada pues un momento con su importancia, pero pues es un órgano que su actividad metabólica fundamental nos genera pues una gran importancia y sobre todo las grandes posibilidades de tener hechos de tipo patológico. Entonces, comenzamos, muchachos. Listo. Muy buenos días, compañeros y doctor. Pues este es nuestro grupo, compuesto por Juan Francisco, Diego Alejandro Bañol, Daniela Domínguez, Garay, Sebastián Merchán y Miguel Ángel Sosa Esquivel. Bueno, esta es nuestra tabla de contenido, la temática que vamos a tratar pues en el proceso de la presente exposición. Siguiente, Diego. Bueno, entonces a modo de introducción debemos tener en cuenta y comprender de que el hígado, altos órganos y una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo que se ubica en un sector, por así decirlo, topográfico de nuestro cuerpo, que es el hipocondrio derecho, nos puede llevar pues, a una serie de signos y síntomas, los cuales pues uno por clínica se orienta. Entonces uno tiene que hacer una correlación entre la parte clínica, patológica, fisiológica, histológica, para determinar qué puede estar pasando. También pues hay que tener en cuenta que el dolor y las manifestaciones clínicas pues aparecen en otros órganos, entonces de cierta forma como esa experticia, esa calidad y aprendizaje que uno tiene, uno lo va a ir desarrollando paso a paso. En esta imagen de aquí, de la derecha inferior, evidenciamos, por así decirlo, la cara visceral del hígado, pues se está relacionando y hablando un poco de la parte anatómica. Recordamos pues, lo que vimos el semestre pasado, la H hepática, en la cual se ve pues, el surco de la vesícula biliar, el surco de la vena cava inferior. Al otro lado
por así decirlo, opuesto, se ve el ligamento venoso y inferior a él se ve el ligamento redondo. Y la parte que es como horizontal y que une esos dos palitos, por así decirlo, corresponde al hilio hepático, por donde va a ingresar pues todo ese paquete vasculonervioso. También evidenciamos las diferentes siluetas, como lo es la silueta gástrica, la silueta renal, suprarrenal, y de cierta manera también la parte vemos esa zona desnuda del hígado, que va a estar como en un contacto, por así decirlo, muy cercano, formando así un espacio subfrénico derecho e izquierdo, junto con el diafragma. Eso es como un... Y siguiente, Diego, por favor. Bueno, en cuanto a las generalidades, entonces, de la anatomía del hígado, vemos que el hígado se ubica en el hipocondrio derecho, el abdomen, y está cubierto por una cápsula fibrosa, que es la cápsula de Gleason. Este tiene un peso aproximado de 400 a 1.600 gramos, promedio es 1.500. Este pues corresponde al 2% del peso corporal, pero pues en los niños, en los recién nacidos y en los infantes, podría estimarse un 5% de su peso corporal. Tiene una doble irrigación. Los porcentajes en esta oportunidad pues pueden variar dependiendo de la bibliografía. En este caso, pues Robbins nos menciona que el aporte sanguíneo por medio de la vena de porta es entre un 60 a un 70%. En otras bibliografías podríamos encontrar que es de un 75% del flujo sanguíneo hepático, que pues es rico en nutrientes, pues que es como la sangre que se recolecta por toda esa digestión y absorción a nivel intestinal. Y el otro 30 o 40 o inclusive un 25% es dado por la arteria hepática, la cual pues lleva esa sangre oxigenada, que como lo explicaré más adelante, es algo muy importante determinar en el caso de posibles isquemias, de que pueden sufrir los hepatocitos de la zona 3, pero ya les explico. Siguiente, Diego. Aquí pues vemos parte de la configuración también del hígado. Ya esto se divide en segmentos. Evidenciamos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y vemos su gran relación que tiene con otros órganos de la cavidad abdominal, tanto con el colon, con la flexura cólica derecha, con el estómago, con el duodeno. Evidenciamos esas venas hepáticas que anteriormente eran llamadas suprahepáticas, en las cuales pues es muy importante tener en cuenta esa anatomía, porque pues dependiendo de lo que se le esté pasando al paciente, nosotros nos podemos ubicar y tenemos que tener en cuenta ese componente anatómico para actuar pues de la forma más rápida y eficaz. Siguiente, Diego. En cuanto a una generalidad histológica, vemos inicialmente el modelo lobulillar. El hígado pues, se divide en lobulillos hexagonales, esto pues con fines académicos. Y en el centro evidenciamos una vena hepática central, se encuentra pues en el medio del lobulillo. Y a cada extremo, por así decirlo, en cada esquinita de ese hexágono, evidenciamos la tríada porta. En esta tríada porta pues se va a encontrar, por así decirlo, un representante de la arteria hepática, de la vena porta, y un capilar biliar, o un conducto biliar, mejor dicho. Las regiones del parénquima son pues, el periportal y el centro lobulillar, que ya más adelante pues esta imagen es muy significativa, es muy representativa, pues, pero ya vamos a ver más como la parte de una placa. Siguiente, Diego, por favor. Bueno, entonces aquí vemos, en cuanto a las generalidades de histología, vemos ahora el modelo acinar. El anterior era el modelo centrolobulillar. Entonces, en cuanto a este modelo acinar, vemos que dependiendo del flujo sanguíneo se pueden definir 3 zonas. La primera zona, y como la que recibe más irrigación, es esta que encontramos pues ahí delimitada. Es como la que está en mayor contacto y más cercana a la arteria hepática. Entre la mitad después de la zona 1, encontraríamos la zona 2, que es como una zona intermedia. Tiene más irrigación en comparación a la zona 3, porque la zona 3 ya va a estar muchísimo más cercana a la vena hepática central. Entonces, la parte más perjudicada, los hepatocitos de la zona 3, serían los más perjudicados posiblemente si se sufriera una intoxicación, por ejemplo, por paracetamol o por cualquier otro medicamento o por cualquier otro tóxico. Entonces aquí es muy importante
Por eso es importante también tener en cuenta la dosificación y el horario del consumo de estos medicamentos. ¿Para qué? Para que de cierta manera esos hepatocitos tengan la capacidad de sufrir ese proceso de detoxificación por medio pues, de ese retículo endoplasmático liso, por medio pues, de todas esas de esas organelas para que se desarrolle ese metabolismo de cada medicamento. Entonces, continuando, Diego, por favor. En estas, pues vemos unas imágenes, o sea, ya como un poquito no tan gráficos, sino un poquito ya pues, placas lógicas. En la figura superior izquierda evidenciamos unos tabiques. Ahí vemos pues ese modelo centrolobulillar, el cual pues está inicialmente, esto es un corte de un hígado de un cerdo. Perdón, se ve principalmente, por así decirlo, bien delimitado ese hexágono, en la cual en el centro se ve esa vena centrolobulillar y en los vértices se ven esas trías portales. Pues esta parte hexagonal pues está dada por esos tabiques que van, por así decirlo, partiendo desde la superficie hasta la parte más interna, que es por medio del tejido conectivo. Se va metiendo y va dividiendo. Pero a la derecha, a la superior derecha, vemos pues ya es un corte de hígado de humano y también pues inferior derecha, y pues ya vamos a explicar la otra imagencita que nos falta. Algo que les quiero comentar. Entonces, ya más o menos tenemos claro el modelo centrolobulillar, pero ahora, de acuerdo y recordando lo que nos explicaba la doctora Cabrera el semestre pasado, vamos ahora aquí a evidenciar el modelo vacinar. Entonces, ubiquémonos ahí donde dice esa V mayúscula, que sería la vena central o centrolobulillar pues, de ese hexágono. Y ahora nos vamos para el lado derecho, ahí también evidenciamos otra vena. Si la alcanzamos a ver, Diego, ¿me puede colaborar, porfa, con el cursor? Pero entonces en la imagen es izquierda, superior izquierda, por favor. Listo, esa es una vena centrolobulillar y aquí, y si nos vamos más hacia la derecha, vemos la otra vena centrolobulillar. Entonces, ahí tenemos, por así decirlo, los dos vértices. Y los otros dos vértices, para terminar de conformar el rombo, sería una tríada porta y otra tríada porta. Y si unimos esos 4 puntos, generaríamos así un rombo, en el cual ahí vemos evidenciado lo que les explicaba anteriormente, que era el modelo acinar. Era esos hepatocitos que se dividen en zona 1, zona 2 y zona 3. Aquí pues vemos que los que están más cercanos a esa tríada reciben una mayor irrigación. Entonces, además de esto, en esta imagen que pues tiene un aumento más, que es la esquina inferior derecha, vemos ese muralio. ¿Y qué es un muralio? Es un cordón de hepatocitos que todos ellos pues, van a drenar hacia una vena centrolobulillar. Evidenciamos también a nivel de los hepatocitos unos capilares fenestrados, los cuales, por así decirlo, ese endotelio es más irregular, presenta unas ventanas, presenta como unos huecos. No es la más adecuada, pero es más fácil el paso de estos glóbulos rojos por ahí. Entonces es como un endotelio más irregular. Y finalmente ya en esta imagen superior izquierda evidenciamos, eso es una coloración de sales de plata, en la cual se evidencia pues los macrófagos, también se evidencia ahí donde está esa E, que es una célula endotelial, y vemos pues las otras células son hepatocitos. Cabe resaltar pues que los macrófagos en el hígado se denominan células de Kupffer, que van a cumplir pues esa labor de vigilancia y también de cierta manera de detoxificación y de fagocitosis de sustancias exógenas y también endógenas. Pero algo que hay que resaltar son los espacios de DC. Lastimosamente, pues aquí no se puede apreciar. Se aprecian es por medio de microscopía electrónica, la cual ese espacio de DC estaría entre el sinusoide fenestrado y los hepatocitos. Es un espacio muy fino. Y en ese espacio de DC en ese espacio DC se encuentran las células de hito o también denominadas lipocitos, los cuales pues van a tener, por así decirlo, un metabolismo para almacenar vitamina A. Y estas células de hito van a ser las encargadas de producir colágeno tipo 1 y tipo 3 en el caso cuando se esté produciendo una fibrosis. Entonces, estas células de hito
las vamos a tomar en cuenta y las vamos a tener muy a consideración cuando estemos hablando de cirrosis, porque ellas van a ser las encargadas de producir ese colágeno y de ir produciendo ese proceso de fibrosis, luego una cirrosis del tejido hepático, y así pues se va perdiendo su funcionalidad. Siguiente, Diego. Pues aquí vemos también otras imágenes ilustrativas, pues vemos que pues es visible el nucleolo en los hepatocitos. Vemos que tienen una gran cantidad me olvidó la palabra, de granulaciones, en las cuales pues se podrían considerar que son mitocondrias, ya que pueden ser mitocondrias o gránulos de glucógeno o de otros nutrientes, los cuales pues ellos necesitan una gran cantidad de mitocondrias para desarrollar sus actividades diarias. Vemos pues lo que corresponde al muralio. Se evidencia, se le cayó el profesor, el doctor Ruiz. Esperémoslo un toque. Y lo esperemos un momento que se va a conectar desde el teléfono. ¿Listo? Entonces, a lo que llegue, continuamos. Bueno, muchachos, de nuevo conectado, podemos seguir. Listo, profe. Entonces, pues en esta diapositiva que se está explicando lo de los hepatocitos, que se les puede evidenciar, se les ve con muchísima facilidad los nucleolos. Se evidencian en ellos también unas granulaciones, las cuales podrían ser mitocondrias, y también gránulos de glucógeno. Esas mitocondrias, pues porque ellos cumplen una actividad, por así decirlo, 24/7, tienen que estar en constante actividad metabólica y de cierta manera, pues necesitan obtener muchísima energía. Pues en estas imágenes también vemos lo que corresponde al muralion, cómo todos esos hepatocitos en hileras, en esos cordones, van a drenar a esa vena centrolobulillar. Y en la imagen inferior izquierda, vemos ahora esos conductos biliares, los cuales pues más adelante se van a tener en cuenta, porque esos conductos biliares pues que se encuentran a nivel de entre cada hepatocito, van a ir juntándose para formar ahora unos conductos de Henry, y luego esos conductos de Henry van a formar conductos biliares muchísimo más grandes para por así decirlo, desembocar a nivel de un conducto biliar, por así decirlo, un principal, que se evidencia en esta imagen inferior derecha, en la cual ahora aquí tenemos una ilustración de una tríada porta. Pues no es una ilustración, es una imagen real de un corte histológico de un humano, es de un hígado humano, en el cual se ve la vena porta con un gran diámetro, la vena se ve pues grande. La arteria se ve aquí, pues ahí se ve evidencian dos arterias, una que está un poquito colapsada y se alcanza a ver pues ese epitelio, ese endotelio, ese plano, epitelio plano simple, pero evidenciamos a nivel del conducto biliar ya un epitelio cúbico simple, que ese es ahí donde está esa
esta B mayúscula. También se evidencia pues un vaso linfático, pero pues de acuerdo a lo que organizamos y buscamos, los linfáticos no son tan, o sea, no se presentan con tanta frecuencia en el hígado. Son más que todo como en la periferia, pero pues ahí se nos coló un linfático, que ahí está como con esa L mayúscula, pero sí pueden estar. Siguiente, Diego. Bueno, en cuanto a la fisiología, eso se relaciona mucho inicialmente pues con la función detoxificadora por el retículo endoplasmático liso, de medicamentos, fármacos, toxinas, sustancias endógenas, exógenas, esos xenobióticos que de cierta forma entran por vía pues nasal, tópica, alimenticia, y pues de cierta forma pues nuestro hígado es como el que va a recibir todo eso. Las cervecitas que nos tomamos el fin de semana, muy bonita la fiesta, pero el hígado es el que paga las consecuencias. Entonces, de cierta manera, vemos que es importante para la síntesis de proteínas, como lo es la albúmina y lipoproteínas, en el caso de la albúmina se va a ver muy reflejado en pacientes posiblemente que tengan cirrosis, presentando pues lo que corresponde a una citis, a un edema de miembros inferiores. También vemos que es muy importante en el metabolismo de lípidos, síntesis de colesterol para las membranas celulares, producción pues, de triglicéridos, que todo eso lo va a hacer por medio de todas esas rutas metabólicas de glucogénesis. También vemos pues el metabolismo de todos los carbohidratos, tanto cuando hay en exceso como cuando hay carencia de ellos. Producción de bilis, pues que es muy importante para la emulsificación de las grasas. Depósito de sustancias, pues lo que corresponde a esos gránulos de glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, todos esos micronutrientes que son muy importantes para el transporte celular y que funcionan como cofactores para otras enzimas. En el caso pues de la transformación y ese metabolismo de la urea, perdón, del amonio en urea, ya que como lo veremos más adelante, si hay un aumento del amonio es perjudicial para nosotros. Detoxificación sanguínea, pues ya lo había mencionado, la neutralización de esos fármacos, toxinas y el metabolismo de la hemoglobina, el cual vamos a ver muy importante ahorita en hipertrisia, que lo va a explicar mi compañero Diego. Y algo muy importante también son esos factores de coagulación, esa síntesis, en el cual pues se va a ver ese fibrinógeno, protrombina, globulinas y todos esos factores de von Willebrand que son los encargados de mantener la hemostasia en nuestro organismo. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ahora vamos a empezar con la patología hepática. Perfecto. Entonces, el hígado va a tener una serie de agentes, o sea, va a ser muy susceptible. Nosotros somos muy susceptibles a diferentes agentes que nos pueden causar enfermedades. Pueden ser agentes metabólicos, como pues, puede ser, por ejemplo, el amonio, que es un residuo en nuestro metabolismo de las proteínas. También agentes tóxicos, como medicamentos, venenos, que pueden parar esa cadena de electrones y, pues, de cierta forma, generar inflamación y toxicidad en nuestro organismo. Agentes circulares, agentes microbianos y agentes neoplásicos. Nosotros somos vulnerables a ello. Pero las enfermedades, por así decirlo, top 4 o las más importantes, pero no es que tengamos que descartar las demás, solo quizás son las que más se presentan. Son, por ejemplo, las hepatitis víricas, que ya las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son sus grupos etarios y epidemiológicos más característicos? La hepatopatía alcohólica, que va a generar un 80% cirrosis. El hígado graso no alcohólico, que es por un consumo pues, exacerbado de azúcares y que de cierta forma nuestro hígado lo que hace es producir esa vaina en glucógeno y triglicéridos, porque hay que almacenar energía. Y ya lo más consecuente, lo más grave, por así decirlo, sería un carcinoma hepatocelular, que ya puede ser o producido por una hepatitis B, C o inclusive una sobreinfección por la D o por una hepatopatía alcohólica o no alcohólica. ¿Siguiente, Diego? Bueno, aquí pues evidenciamos esto, las imágenes son un poco reconocidas y nos hace a la memoria pues algunas de las clases que ya hemos visto de semiología con otros docentes, pero pues las traemos a colación porque son muy significativas. Entonces es como un compendio en el cual pues la ictericia va a ser algo evidente, ya sea a nivel de las escleras, de las mucosas o de la piel. Evidenciamos pues en la piel esas marcas de rascado,
ese prurito que se genera a nivel de los neurotransmisores, de esas terminaciones nerviosas. Evidenciamos ese contenido de santelasmas a nivel de los párpados, que es ese acúmulo de colesterol en los párpados. También evidenciamos los antilosmas, los santomas, y no hay una imagen, pero también se presentan. Evidenciamos un paciente que presenta un abdomen en batracio con ginecomastia. Además de ello, pues se evidencia la ascitis y la circulación colateral. Vemos cómo esos factores, ahora sí la importancia de coagulación, como pueden producir una gingivorragia a nivel inferior izquierda y también una epistasis. Eso puede estar pasando cuando nos llega un paciente de esa forma. ¿Qué está pasando? Los diferentes tipos de ictericia, ya sea flavínica, rubínica, verdínica o melánica, que cada una de ellas tiene como sus características que serán explicadas a continuación. Vemos el edema por esa albúmina, entonces ya uno sabe por qué razón está pasando, y vemos ahora esas telangiectasias, esa rinofina a nivel de la nariz y esa circulación colateral, ese síndrome de Medusa. Siguiente, Diego, por favor. Bueno, entonces, ahora en cuanto cómo responden nuestros hepatocitos a esas lesiones. Entonces, la hepatopatía es un proceso insidioso en el que la detección clínica y los síntomas de descompensación hepática que manifiesta el paciente, pues aparecen puede ser a nivel de semanas, meses o de bastantes años, después de que haya ocurrido una lesión hepática inicial. Entonces, las respuestas celulares y tisulares del hígado, por así decirlo, pueden seguir este orden, y sí, este orden, que primero pues es una degeneración de los hepatocitos y una serie de acumulaciones intracelulares. O sea, el hepatocito está pidiendo ayuda, se siente que lo están atacando. Ya pues se va a producir una necrosis y una apoptosis de sus hepatocitos, pues ya no pueden realizar su función, entonces van a liberar toda esa serie de mediadores, de quimiosinas y quimiotácticos para atraer esos macrófagos, y se van a activar ahora esas células de Kupffer, generando así ya un proceso inflamatorio. Puede ser corto, puede ser agudo o puede ser crónico. Ya también el hígado tiene la capacidad de regeneración, es lo que muchos hemos escuchado, que si uno tiene un 25% del hígado, este se puede regenerar en el transcurso de varios años. Y finalmente, si ya ese modelo de regeneración, o sea, no producimos más hepatocitos, sino que nos vamos para una posible fibrosis, ya pues ahí ya se pierde todo ese parénquima, esa unidad funcional del hepatocito, nos va perdiendo. Y pues esta fibrosis va a estar dada por las células de hipo, que van a ser las encargadas de producir todo ese colágeno tipo 1, tipo 3, a nivel del espacio perisinusoidal o de DICE. ¿Listo? Siguiente, Diego. Bueno, en cuanto a los síndromes clínicos, siguiente. Evidenciamos ahora sí una insuficiencia o falla hepática, en la cual pues es la consecuencia más grave de una hepatopatía, pues era el resultado de una destrucción masiva del hígado, ya sea pues agudo o de manera crónica o pues también intermedia. Pues en Estados Unidos es responsable de aproximadamente 2.000 muertes, o sea, sí es significativo. Estudiar y comprender esta información es valioso. Y la mortalidad pues sin trasplante de hígado es del 80%, es decir, la sobrevida es muy poca si no se realiza el trasplante. Para que aparezca una insuficiencia hepática, se pierde pues entre el 80 y el 90% de la capacidad funcional de los hepatocitos. Entonces, de cierta manera, no solamente es que la persona vaya a presentar ictericia, nasarca, edema o circulación colateral, sino que a nivel neurológico, como lo veremos más adelante, siguiente digo, también se pueden producir otros síndromes compartimentales, como los diré más adelante. Entonces, de acuerdo a la etiología de la falla hepática, pueden agrupar en 3 morfológicas. Entonces, la primera es una necrosis hepática masiva, es un daño de los hepatocitos, o sea, eso llega es con toda. Es algo, por así decirlo, casi fulminante o fulminante, que se evidencia en un periodo de 3 a 6 meses. La enfermedad hepática crónica, pues ya es como más que todo lo relacionado con la cirrosis, ese consumo continuo, dependiendo de la cantidad y de la frecuencia del consumo de alcohol, va a ser lo que nos va a generar en estas personas esa cirrosis. O un tercer escenario puede ser la disfunción hepática sin necrosis manifiesta, es decir, los hepatocitos ante el microscopio están bien, o sea, estructuralmente están bien,
pero hay una ineficacia, no están funcionando, no están cumpliendo su función. Siguiente, Diego. Y aquí es algo pues de lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, si se está presentando una insuficiencia hepática o un fallo hepático, se pueden producir principalmente una relación con tres síndromes. Primero, una posible encefalopatía hepática. Un segundo, que lo explicará Francisco, es un síndrome hepatorenal y hepatopulmonar, en el cual pues, profundizaremos en ello cuando corresponda. En este caso, pues el fallo hepático agudo es una enfermedad multisistémica. O sea, no el hígado no solo se va a afectar, se afecta corazón, cerebro, hígado, riñones, pulmones, páncreas, todo ese sistema. Entonces, de cierta forma, y la actividad de la protrombina, esto pues ya son unos exámenes que, por así decirlo, son estandarizados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Hágale, tranquilo. Buscan es generar, por así decirlo, una prueba estándar, o sea, que no haya tantas variaciones en el tiempo de protrombina. Entonces, aproximadamente que esta sea menor al 50%, ya nos estaría indicando un posible fallo hepático de manera aguda. Entonces, en este caso, se puede presentar acompañado de encefalopatía o no se puede acompañar de ella. Entonces, esta enfermedad es de rápido deterioro con un aumento en la severidad de los síntomas, desde la fatiga hasta la ictericia y la encefalopatía, que ya la vamos a explicar a continuación. Esperemos que llegue este muchacho. Listo, Miguel. Profe, listo, Diego. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla de posibles etiologías que pueden estar causando ese fallo hepático agudo, en el cual pues vemos una serie de infecciones. Pues en primer listado evidenciamos una posible infección por virus de la hepatitis B, también por una sobreinfección con hepatitis D, hepatitis A, hepatitis C o hepatitis E. Es algo muy importante, es como ir descartando por ese orden epidemiológico, o sea, por esos factores de riesgo que tengan las personas. Es mandarle pruebas de antígenos de superficie o anticuerpos, así a la loca, sino ir como mirando, de acuerdo pues a ese grupo etario, a qué grupo posiblemente es más vulnerable de llegarse, de infectarse, por así decirlo. Vemos otros virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes, otros más, leptospirosis, sífilis. Entonces vemos que de cierta forma cada una de esas infecciones me pueden afectar el hígado. Vemos otros tóxicos, como lo es inicialmente pues, el paracetamol, o también conocido como acetaminofén, los salicilatos, tantas personas que consumen aspirina es que para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, todos esos medicamentos tienen unos efectos en nuestro organismo. Vemos otros errores pues innatos, ya sea por genéticos, que de cierta manera son muchísimos, pero pues tenemos que hacer el esfuerzo de comprenderlos y de irlos estudiando día a día. Y enfermedades pues ya infiltrativas, podríamos evidenciar pues las metástasis, leucemias o linfomas y también una serie de tumores primarios. Siguiente. Bueno, entonces aquí la insuficiencia pues es producida por una necrosis hepática masiva. La mayoría de los casos es inducida por fármacos o toxinas. Aquí pues decimos traerles como esos porcentajes que evidenciamos que inicialmente pues una hepatitis inmunitaria puede causar aproximadamente, y también las causas desconocidas, entre un 15% de una insuficiencia hepática aguda. El consumo exagerado y excesivo de paracetamol, de que me lo consumo a las 4 horas, 1 gramo, nos podría llevar a un 50%. También los antimicrobianos, antidepresivos, productos químicos industriales y envenenamiento nos darían también otro porcentaje. La infección por virus de la hepatitis A, aproximadamente un 4%. Entonces no es que la hepatitis A también se me va a curar porque sí, porque el sistema inmune tiene la capacidad y que pues promover ese lavado de manos y esa vacunación, pues en este caso en los niños.
y también en los ancianos y en toda la población. Y una infección por hepatitis B nos podría dar un 8%. También es importante, pues, la vacunación. Siguiente, Diego. Entonces, ahora tenemos consideraciones. El tratamiento debe ser basado, pues, en la causa y posiblemente requiera un trasplante. Si no se hace el trasplante, ya vimos que o sea, las personas sobreviven en un 80% si se realiza el trasplante. Lo contrario, y en pacientes pediátricos, la encefalopatía es tardía y se debe tener en cuenta los errores innatos del metabolismo, como son todas esas enfermedades genéticas, que de cierta manera es importante esos programas de tamizaje para determinar qué puede estar pasando, pues, en un infante. ¿Listo? Siguiente, creo que aquí continúa. Arranca, Diego. Listo. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome ictérico, que es uno de los síndromes, pues, más relevantes a la hora de nuestra práctica, porque como vamos a conocer, pues es fundamental darnos cuenta si ese síndrome ictérico está siendo producido por una falla hepática o es por otra parte, pues, de ese proceso, pues, de la bilirrubina. Entonces, reconocemos que la ictericia es un cambio de coloración amarillenta de la piel o de las mucosas causado por hiperbilirrubinemia. Estas mucosas, pues, principalmente van a ser las escleras. La ictericia se evidencia cuando el nivel de bilirrubina supera los 2 miligramos sobre decilitro. Entonces, en este punto es fundamental reconocer que esta puntuación de 2 miligramos va a darnos una tonalidad amarillenta inicialmente en lo que son las escleras. Un aumento en este número ya va a ser más evidenciable al nivel de la piel, y entre mayor sea el número, pues obviamente vamos a tener una categorización, pues, que veremos más adelante, donde vamos a ver que hay ya un color ya tirando a verdoso en la piel de las personas. Bueno, entonces, para comprender qué es lo que está causando esa ictericia, debemos hablar de la bilirrubina. Esta corresponde al pigmento amarillo que se encuentra en la bilis y se forma por la degradación de la hemoglobina. O sea, a continuación vamos a ver como lo que es el metabolismo para entender en sí, pues, qué es exactamente lo que le da ese color verde a la bilirrubina. Entonces, tenemos primero lo que es la bilirrubina no conjugada, pues, que, como nos comenta allí, es insoluble en agua, tiene un pH fisiológico cercano al 6.57, se encuentra formando complejos con la albúmina sérica. Entonces, por eso cuando enviamos pruebas de función hepática, pues es fundamental la parte de la albúmina para poder comprender un poco en exámenes qué es lo que está pasando, pero bueno, digamos que eso hablaremos más adelante. Esta no puede liberarse por la orina, entonces por eso se produce como una reconjugación y va a dar el color, pero bueno. Ahorita hablamos más de eso. Bilirrubina conjugada, pues esta es bastante importante. Este es hidrosoluble y se une a la bilirrubina, y esta sí es secretable por la orina. Entonces esta también vamos a comentar ahorita. Entonces aquí tenemos lo que es el metabolismo. Inicialmente tenemos, pues, los glóbulos rojos que van a llegar al vaso, y en el vaso, pues, como conocemos, se van a pues, no sé, metabolizar o destruir, pues, la parte ya final de estos glóbulos rojos, y el componente principal, cuando se separa la hemoglobina de dentro de los glóbulos rojos, se va a separar en el grupo globina y en el grupo hemo para poder reutilizar los componentes. En el grupo hemo también tenemos unas partes, y la principal allí va a ser la biliverdina. Esta biliverdina, pues, nos va a dar ya indicios como de que si hay una afectación por fuera del hígado, pues vamos a tener unos niveles altos de bilirrubina indirecta. Ya cuando esta bilirrubina indirecta pasa al plasma y se une con la albúmina y ingresa al hígado, pues ya vamos a tener lo que es la bilirrubina directa, o pues también la llamamos conjugada, la directa, y no conjugada, la indirecta. Entonces, esta biliverdina le va a dar también lo que es el color a la orina y el color a las heces. Entonces, por eso vemos cuando una persona tiene una afectación en esta bilirrubina, las heces van a salir sin coloración y la orina igualmente. Bueno, podemos tener ictericia, pues,
como clasificada en 3 puntos, y esto se da por su metabolismo. Entonces, la primera es la prehepática, que es un incremento en la bilirrubina indirecta. Digamos que allí no ha llegado al hígado, no se ha unido a la albúmina, entonces pues se dan procesos distintos. La hepática propiamente dicha, que es una alteración pues en la parte de los hepatocitos, y se puede dar un incremento tanto de bilirrubina indirecta como de bilirrubina directa, digamos que no ha hecho el metabolismo propiamente en el hígado. Y la poshepática pues es una alteración en la vía biliar. Entonces allí lo que podemos tener es diversas patologías que ya veremos creo que en la siguiente clase. Allí, pues como ya vimos al inicio, tenemos como una clasificación de las ictericias. Podemos tener una ictericia flavínica que está muy relacionada con esa ictericia fisiológica que tienen los neonatos, una ictericia rubínica, que pues si bien es como unir ese puntaje de una ictericia fisiológica a una patología que está teniendo el neonato, y por eso ya empieza a notarse una coloración más amarillenta. Una verdínica, que pues ya estamos pensando en una patología hepática propiamente dicha, y una melánica, pues que es como un caso bastante grave, en los cuales ya podemos estar pensando en una pues patología sistémica. Algunos signos y síntomas de lo que es la ictericia. Uno que nos comentaban siempre es el prurito, un paciente que llega pues con su coloración correspondiente, pero que tiene prurito ya es muy sugestivo de una ictericia hepática. Entonces, hepática, como vemos allí, porque por ejemplo en la prehepática no hay, bradicardia, pues miremos por ejemplo algo muy como sugestivo de la ictericia prehepática es que se va a notar esa coloración flavínica, no es como muy notorio un color, pues un tono muy fuerte de amarillo, mientras que en lo que es la poshepática ya sí se va a hablar de la verdínica, entonces es bastante denotado el color. Digamos que, por ejemplo, aquí está lo de la orina, lo de las heces alcohólicas y coliuria. Y esta cosa importante de aquí. Bueno, aquí hay bastantes, pues, como datos de exámenes que podríamos tener en cuenta. Y listo. Bueno, para diagnosticar la ictericia vamos a realizar pues, un examen de sangre. Vamos a medir la bilirrubina. Pues también de paso se puede realizar lo que es unas pruebas de hepatitis para descartar que esa no sea la etiología de la ictericia, pruebas de función hepática para ver si la ictericia es propiamente hepática, prehepática o poshepática, y una ecografía abdominal pues es fundamental para las patologías que veremos más adelante. Lo que pasa con la ictericia es que pues es como un síntoma pues que al tiempo, gracias a las patologías pues que comentaremos más adelante. Bueno, el tratamiento de la ictericia, pues como les estaba diciendo, debe tratarse de acuerdo a las causas. Lo que produce esta falla hepática o esta obstrucción en el proceso de metabolización de la bilirrubina, pues eso es lo que vamos a ir a tratar. Propiamente la ictericia, pues no se comenta nada de cómo reducir esos niveles en el plasma, pues me imagino que con alguna transfusión o como comentan allí pues en los niños, fototerapia. Bueno, debido a la ictericia, pues podemos llegar a tener un síndrome conocido como colestasis, que es ocasionado por el deterioro pues, en la formación de bilis a nivel de los hepatocitos. También se comenta una alteración a nivel de la secreción y el flujo de los conductos biliares, pues caracterizado principalmente por aumento de la secreción o del flujo de parte desde los conductos biliares, que va a conllevar pues a esa ictericia. Puede tener causas intrahepáticas o poshepáticas, entre esos tenemos lo que son los cálculos, principalmente las hepatitis, enfermedades hepáticas alcohólicas y pancreatitis. Aquí, hablando un poco en cuanto a el componente de encefalopatía hepática, evidenciamos pues que este va a estar, por así decirlo, relacionado con una falla hepática aguda, en el cual pues se va a evidenciar un trastorno en la neurotransmisión en el sistema nervioso central y también en el sistema neuromuscular. Este pues se va a asociar a un aumento de las contracciones, de las concentraciones de amoníaco,
y otras sustancias neurotóxicas en sangre. Se va a manifestar por medio de una serie de trastornos, ya sea, en el cual se evidencie una alteración del estado de conciencia, alteraciones conductuales por confusión, disminución de la actividad funcional e intelectual, un coma profundo o la muerte. Esto recuerdo pues, que es como es la clasificación que nos van mostrando, por así decirlo, grado 1, grado 3 o grado 4, en el cual ya el coma hepático, ya es por así decirlo, el grado más complejo o más perjudicial, en el cual pues ya la persona entra en un estado de coma. Se va a evidenciar inicialmente una asterixis, una hiperreflexia y una rigidez. Como se evidencia en las imágenes, pues la persona más o menos va a tener como una flexión de la cabeza, se va a intentar doblar así como lo evidencia la imagen, como si fuera una U, y de cierta manera va a estar como letárgico, con adinamia, va a estar ido, se tendrían que hacer estímulos verbales y visuales muy fuertes, dependiendo pues del grado de afectación de esta encefalopatía hepática. Siguiente, Diego. Entonces, en cuanto a esto, pues esto puede evolucionar en horas o días, dependiendo de un fallo hepático fulminante o progresivo. Entonces, como ya lo había mencionado, algunos algunos signos y síntomas de la rigidez, hiperreflexia, asterixis, que es como ese flapping tremor, que es ese temblor fino en los miembros superiores, en especial en las manos, y se caracteriza como esto, movimientos no rítmicos y rápidos, extensión y flexión de la cabeza y las extremidades, cambios mínimos en la morfología cerebral, ya que pues, se va a presentar se presentaría un edema cerebral, en el cual pues, estaría produciendo principalmente una inflamación a nivel de los astrocitos. Es que como lo veremos más adelante, los astrocitos son los encargados, por así decirlo, de brindarle ese sostén y nutrición a las neuronas y una inflamación de ellos. Entonces aquí pasan otros síntomas. Esa imagen nos gustó mucho, es muy significativa, que de cierta manera no es algo que no vayamos a ver. Hay que comprender esa partecita y tenerla muy en cuenta. Siguiente, Diego. Muy buen día. ¿Me escuchan? Positivo, bro. Listo, entonces seguimos con la hepatopatía crónica. De pronto un poquito más, el tono un poquito más alto, Miguel. Perdón, es que Miguel, Diego. Listo, entonces, continuando con la presentación, tenemos las patologías crónicas del hígado. Como mencionaba mi compañero Miguel anteriormente, el hígado es susceptible y se ve afectado por problemas metabólicos, procesos tóxicos, colonizaciones microbianas, problemas circulatorios y procesos neoplásicos. Como se enumera en la presentación, las principales enfermedades en el hígado son las hepatitis virales, las enfermedades hepáticas, alcohólicas y los carcinomas hepatocelulares, entre otros. Algo importante que debemos saber al abordar esta temática es reconocer que generalmente se presenta un daño hepático como resultado de otro tipo de enfermedad, como las infecciones extrahepáticas, las descompensaciones cardíacas y el cáncer, problemas que alteran las condiciones normales en las que funcionaría el órgano y daría pie a la aparición de las patologías del órgano referido. En las enfermedades hepáticas, los síntomas pueden aparecer meses o años después de iniciado el proceso patológico, exceptuando un fallo hepático fulminante que lo veremos en las próximas diapositivas. Y adicionalmente, debido a las características mencionadas del hígado, al no poder reconocer los síntomas en los estadios iniciales, la detección ocurre de forma tardía, pero también pueden curarse, llegado el caso, sin que haya intervención clínica alguna. Dos aspectos importantes de la enfermedad hepática crónica es el fallo hepático como resultado de un daño progresivo característico de la enfermedad crónica, sea por la destrucción de hepatocitos o un daño parenquimatoso, que es el tejido funcional del hígado como tal. Y en la presentación, en la parte inferior, podemos entender cómo la cirrosis podría ser la culminación de un proceso patológico crónico. Esto recordando la historia de enfermedad, la historia natural de la enfermedad, lo que nos permite determinar la etapa y un adecuado tratamiento. Por ejemplo,
En la etapa inicial tenemos una fibrosis hepática que en comparación con un proceso cirrótico tendría una mayor posibilidad de recuperación si se le suministra el tratamiento adecuado. En el orden de ideas, en un proceso de cirrosis hay mayor mortalidad debido a la hipertensión portal que explicará mi compañero Francisco a continuación y hay menores probabilidades de recuperación. Entonces tenemos que la cirrosis u otro proceso patológico como lo es un hepatocarcinoma son los estadios finales de este órgano y un posible, como mencionaba anteriormente, un posible tratamiento para el carcinoma y la cirrosis es el trasplante de hígado. Siguiente diapositiva, por favor. En la presente diapositiva se observan 3 cortes histológicos donde vemos un corte de hígado normal, un corte con fibrosis y un corte de hígado con un proceso cirrótico. Un aspecto importante que nos permite comprender el por qué las probabilidades de recuperación del órgano con un proceso cirrótico son bajas es que, como vemos en la parte inferior, a partir del tejido fibrótico, cuando tenemos fibrosis en el hígado y pasamos a una cirrosis, el tejido empieza a solidificarse y a perder la funcionalidad, lo que posteriormente en el último apartado nos permite desarrollar carcinomas hepatocelulares cuyo tratamiento vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Entre las 3 causas más comunes de fallo hepático, ya mencionamos 2. La última sería la disfunción hepática sin necrosis evidente. Principalmente es un problema en los hepatocitos que, pese a que sean viables, son incapaces de efectuar una función metabólica y esto se debe a la intoxicación por tetraciclinas, a la esteatosis hepática aguda en el embarazo y al síndrome de Reye, que es una enfermedad rara que puede afectar la sangre, el hígado y el cerebro de una persona que tuvo una infección viral recientemente, como la varicela o la viruela en niños, y que luego son tratados con aspirinas. Hay que entender que este síndrome siempre sigue a otra enfermedad y cualquier persona puede tenerlo, aunque afecta principalmente a niños y adolescentes. Entre las características clínicas tenemos ictericia, hipoglicemia, hipoalbuminemia, la hiporamonemia, el fetor hepático, el eritema palmar y angiomas en araña de piel, en araña en la piel. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora seguimos con la cirrosis. Entonces, la cirrosis se puede definir como el estadio terminal de la enfermedad hepática crónica y la etiología de la cirrosis varía tanto geográfica como socialmente. Entonces tenemos que una de las causas es el consumo de alcohol en exceso, la hepatitis vírica, la esteatopatitis no alcohólica, la patología biliar, la sobrecarga de hierro. Una de las características de esta es que en la fibrosis es la principal característica de daño progresivo en el hígado. Hay presencia de nódulos parenquimatosos debido a los ciclos regenerativos y la cicatrización de los hepatocitos y la alteración de la arquitectura de todo el hígado, especialmente en la estructura vascular, cuando hay una formación de interconexiones anormales entre la afluencia vascular y los canales de flujo de salida de la vena hepática. Entonces, como resultado, va a haber una modificación en la forma en la que va a circular la sangre y la sangre de la vena porta y la arteria evitan parcialmente la masa de hepatocitos funcionales a través de estos canales anormales generados por estos nódulos parenquimatosos rodeados de fibras. Siguiente. Bueno, dentro de la patogenia de la cirrosis, tenemos que, pues principalmente va a ser un agente agresivo, lo que va a producir una inflamación y seguida de esa inflamación vamos a ver que se va a presentar una necrosis de los hepatocitos. Seguida de
de la necrosis de los hepatocitos vamos a tener que se va a presentar una cicatrización fibrosa, lo que va a producir una alteración de los cordones celulares y los vasos sanguíneos. Continuando con esto, pues miramos que la formación de los nódulos, nódulos regenerativos va a ser como un círculo vicioso, por decirlo así. Siguiente. Daniela, no se le está entendiendo mucho. De pronto puede ser por el micrófono. ¿Ahí me escuchan? No es que no se le escuche, Daniela, sino que no se le entiende muy bien. Por eso le estoy comentando. Bueno, voy a conseguir los audífonos. Bueno. Ay. ¿Me escuchan? Bueno, si los síntomas van a haber presencia de daños vasculares, como lo podemos ver en la imagen, y ver de telangiectasis, y también vamos a tener presencia de Daniela, qué pena, no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿O será que soy yo? No sé. No, doctor, no se le entiende. O sea, no, se le escucha entrecortado y pues no se le entiende lo que quiere decir. O sea, no se está haciendo nada. Entonces, si quiere, Mercho, devuelva la anterior. Usted estaba explicando, ¿cierto? Y hágale, y continúe explicando, bro. Entonces Daniela se queda sin participación. Bueno, listo, sigamos. Profe, se le cayó el internet a Merchan en la tebaida. Entonces, pues en este caso, pues si quiere yo digo esta partecita. Vemos entonces el agente agresivo, pues que es como el agente causal. Por ejemplo, puede ser un virus. No, mentira, sí, puede ser el virus de la hepatitis C. Entonces se va a producir esa constante inflamación, ese proceso es inflamatorio y de replicación del virus a nivel de los hepatocitos, el cual pues va a ser algo crónico de muchísimos años. Luego, pues de esta inflamación se va a presentar una necrosis de estos hepatocitos. Pues aquí se va a ver una activación de estos macrófagos que van a intentar activar y responder ante estas señales quimioatrayentes o quimiotácticas, por medio pues, de esa liberación de interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Entonces ya se va a evidenciar también esa alteración de los cordones celulares y de los vasos sanguíneos. O sea, se va a perder esa morfología de los hepatocitos, se va a perder ese muralio que era como esos cordones hepáticos que iban todos en orden como a desembocar en una vena centrolobular. Y pues como ya lo he mencionado anteriormente, eso se va a ver reflejado en por la activación de esas células de hito, en la cual pues se va a ver esa producción de colágeno tipo 1 y tipo 3, el cual pues de cierta forma va a perder y va a disminuir la permeabilidad de esos sinusoides fenestrados. Y pues así ya se van a formar una serie de nódulos regenerativos, los cuales pues de cierta manera intentan, por así decirlo, compensar ese daño para que la función hepática continúe. Pero pues el proceso cirrótico y de fibrosis pues continuará y de cierta forma esto va a generar, como lo veremos más adelante, siguiente Diego, una serie de manifestaciones en la persona. Pues ya dependemos si, como se mencionado anteriormente, si es prehepática, hepática o poshepática. Evidenciando inicialmente, pues vamos a ver unas arañas vasculares, o también llamadas spiders, de acuerdo pues a la gente, que es como esa parte de esa vasodilatación, uno le hace digitopresión con algún objeto como punzante, de manera muy sutil, y se va a ver ese proceso. Esto pues va a estar relacionado muchísimo con la vasodilatación y con esos problemas de coagulación.
se van a evidenciar telangiectasias, eritema palmar, que es, por así decirlo, lo que nos explicaba pues el doctor Zapata, que era que pues a la palma puede estar con eritema, o sea, puede estar con rubicundez, puede estar rojita, pero a nivel del centro palmar se van a evidenciar unas manchas blanquecinas, en la cual pues ahí se va, o sea, todo es un compendio, uno con uno o dos signos, no da un diagnóstico, es como una recopilación de varios de ellos. También se puede ver esa acropaquia o esos dedos en palillos de tambor, también una coiloniquia, también unas uñas de Terry, es que es por así decirlo, unas uñas que están mitad y mitad. La mitad distal es como blanquita y la mitad proximal es roja. Esto pues por esos procesos vasculares que se están presentando. También se va a ver una ginecomastia, ya que se está produciendo una alteración en el metabolismo de esos estrógenos. Los estrógenos van a estar aumentados, entonces pues va a haber mayor acumulación de tejido adiposo en las mamas de los hombres, acompañado pues obviamente de un cambio del vello púbico, ya va a haber un vello más parecido ginecoide, pues va a haber un aumento del tamaño del hígado, una hepatomegalia, una esplenomegalia, un edema, como les había mencionado anteriormente, una ictericia, asteritis o flapping tremor, que es como ese temblor fino, equimosis y hematomas, por esos déficits en los factores de coagulación. Todos estos procesos pues, nos van como dando pistas y vamos creando así un diagnóstico. Siguiente, Diego. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, inicialmente pues vamos a ver que es una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia, una prolongación en el tiempo desde la protombina, como se había explicado anteriormente, y una química sanguínea, en el cual pues vamos a ver ese hematocrito, esa hemoglobina, para ver qué es lo que está pasando, esos factores de coagulación. Además de esto, pues vamos a pedirle una función renal, una función hepática para mirar esas bilirrubinas, esas transaminasas y esas fosfatasas alcalinas que van a estar aumentadas en el caso posiblemente, algo que acabo de recordar, de las ictericias poshepáticas. Entonces la fosfatasa alcalina va a estar aumentada en el caso de las poshepáticas, ya que pues esto se va a producir una inflamación a nivel de todo ese conducto biliar y del árbol biliar. Y otra serie de enzimas como la gamma glutamiltransferasas y la gamma glubilinemia, que son como enzimas más específicas. Y pues ya se va a ver una disminución tanto de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, albúmina, colesterol, con los factores de coagulación. Y pues este diagnóstico se puede orientar por medio de una ecografía o de una tomografía axial computarizada de abdomen. Entonces en la ecografía, no recuerdo, la imagen está anterior y creo que era que se veía como la fibrosis del hígado, que se veía como un arbolito de uvas, como de uvas. No sé si es anterior, Diego, pero reviso. Esa, ahí. Entonces ahí se ve por medio, esto pues fue por medio, aquí la imagen inferior, la superior es por medio de una tomografía, la inferior es por medio de una ecografía, se ven como ese proceso fibroso, como esa parte irregular, ese reborde hepático pues no es liso, o sea, no es uniforme, sino que se ven como en unas entradas y unas salientes, como si fueran uvas. Y pues ya en la tomografía, que es la imagen superior, se ve ya pues ese proceso fibroso, muchísimo más claro. ¿Listo? Siguiente, Diego. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento, es muy importante la educación del paciente, que lleve una dieta equilibrada, si está consumiendo alcohol, que no consuma más alcohol, si fuma, y como educando a ese paciente y quitarle esos factores de riesgo. Que realice una actividad física moderada, prohibir la ingesta de AINES, ASAs o tranquilizantes. ¿Por qué razón? Porque pues, de cierta forma, si el hepatocito no me está funcionando y nosotros lo ponemos a metabolizar más fármacos, pues de cierta manera no va a tener cómo responder. Se podría presentar una toxicidad a nivel cerebral. Administración de suplementos multivitamínicos, pues porque de cierta forma va a haber un déficit. En el caso pues de la vitamina K es muy importante para la coagulación. Entonces, de cierta manera, se necesita ese acompañamiento de esos suplementos multivitamínicos. Igualmente, pues ácido fólico, folatos, o sea, todo eso para que de cierta manera intentemos tratar al paciente de manera integral. Y pues el trasplante hepático, que es como lo más adecuado, sabemos que es algo muy complejo y hay listas de esperas
y de cierta manera se sigue un protocolo muy estricto, el cual pues, nos puede evitar una posible encefalopatía hepática crónica, un síndrome hepatorenal o hepatopulmonar, signos pues, de trastornos hemodinámicos graves, como una hemorragia progresiva muy, muy grave. También hemorragias digestivas, pues porque eso se relaciona muchísimo con esas varices tanto gástricas como esofágicas, que pueden sufrir un proceso de ruptura. El paciente puede presentar melena, hematomesis, o sea, se nos puede descompensar muy rápido ese estado hemodinámico de la persona. Entonces aquí algo que de cierta manera la regresión o sea, es muy poca. Lo importante es realizar el trasplante de hígado y pues de cierta forma lo ideal sería no llegar hasta un proceso cirrótico y no decirle al paciente no, esperemos al trasplante. O sea, nosotros somos educadores y de cierta manera tenemos que educar a estas personas. De que si uno le gusta pues la cervecita, el traguito, pues bajarle un poco. Porque pues de cierta manera una ingesta continua, que creo que era más de 80 gramos en promedio, tanto hombres como mujeres, si se aumenta posiblemente a 110, a 160 gramos día, pues el proceso de cirrosis pues va a ser muy elevado, o sea, la probabilidad muy alta. Además, si a eso le sumamos posiblemente el consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo, entre otros. Siguiente. Bueno, en cuanto a las complicaciones, pues vemos, como ya lo hemos visto, esta imagen representativa superior derecha, vemos una serie de varices esofágicas vistas por medio de una endoscopia de vías altas. Vemos también unas varices abdominales, un abdomen en batracio con ginecomastia y ascitis, y posiblemente también tenga, en el caso de la cirrosis, no se va a producir tanto una esplenomegalia, perdón, una hepatomegalia, sino que lo que va a hacer el hígado es retraerse, o sea, ya se va como a chiquitar cada vez más, como que lo están comprimiendo. Y pues ya las complicaciones, una encefalopatía, ascitis, varices esofágicas, una hipertensión portal que ya la vamos a explicar a continuación, una peritonitis, porque de cierta manera va a haber posiblemente una colonización de microorganismos, como lo puede ser Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae. Entonces, de cierta manera, toda esa microbiota puede, por así decirlo, volverse oportunista. Un carcinoma hepatocelular y un síndrome hepatorrenal o hepatopulmonar. Siguiente. Bueno, en cuanto ya a la hipertensión portal, explicándoles de una manera más sencilla, es por así decirlo, como el hígado está tan rígido y de cierta manera los capilares fenestrados y esos sinusoides necesitan, por así decirlo, tener una expansibilidad para que se pueda deformar y esos glóbulos rojos puedan pasar de un lugar a otro, el hígado va a estar fibrótico por medio pues, de ese colágeno que se está produciendo. Entonces, de cierta manera, se va a aumentar la presión a nivel del hígado, por lo cual, ¿qué va a pasar? La sangre va a estar más encasillada. Entonces, de cierta manera, tendría que haber muchísimo más fuerza. Entonces, aquí se evidencia que se tendría que aumentar la presión hidrostática, pero como también tenemos un déficit en la producción de albúmina, el cual se va a ver reflejado en una disminución de esa presión oncótica, esa fuerza hidrostática, esa presión hidrostática va a ser como si tuviéramos una manguera y la apretáramos, va a comenzar a salir ese espacio, ya no al nivel vascular ni extravascular, sino al espacio intersticial. Entonces lo que vamos a ver que la persona puede estar presentando una citis o un edema, y pues se va a ver una retroalimentación de todas esas vías, o sea, como las venas paraumbilicales no tienen válvulas, estas se van o sea, no tienen válvulas, por así decirlo, retrógradas, entonces la sangre se va, por así decirlo, a depositar. Y por esta razón se puede presentar tanto las varices esofágicas como el signo de cabeza de medusa, que es por esa parte periumbilical. Entonces, como se dice ahí, pues es un aumento de la presión entre la vena porta y la vena hepática o vena cava inferior por encima de 5 a 6 milímetros de mercurio. La presión pues normal oscila entre 5 y 10 milímetros de mercurio, entre 7 y 10 centímetros pues, de la presión de agua, y esta pues va a exceder la presión en la vena cava inferior entre pues el valor anteriormente mencionado. Siguiente, Diego. Entonces, pues aquí estos pues son unas ecuaciones, pero de cierta manera eso es un poco más como para la persona, para el médico interno, que de cierta manera tiene que tratar a este paciente. Pero de cierta manera nosotros ya podemos determinar
que se esté presentando una hipertensión portal, si la persona ya me está presentando edema, ascitis, signo de la cabeza de medusa, y si también eso está acompañado de una serie de varices esofágicas. ¿Entiende? Y teniendo en cuenta pues que esas varices, si se llegan a romper, pues me alteraría totalmente el estado hemodinámico de la persona. Entonces aquí vemos una serie, una clasificación de posibles causas de hipertensión portal. Tenemos las prehepáticas, que puede ser por una serie de puede que se esté llegando a un proceso trombótico, una trombosis en la vena porta o en la vena esplénica, un estrechamiento de la vena porta o una esplenomegalia masiva. A nivel intrahepático o perisinusoidal se puede presentar una hipertensión portal idiopática por trastornos posiblemente colanginitis biliar primaria, sarcoidosis, fibrosis hepática, puede ser congénita o adquirida, esquistosomiasis, que son toda esa serie pues, de esos parásitos que de cierta manera nos pueden afectar a nivel sinusoidal, pues una cirrosis. Pues entran una gran cantidad de etiologías, ya sean virales o por estilos de vida. Hiposinusoidal se puede estar presentando un síndrome de obstrucción de los sinusoides hepáticos. A nivel poshepático se puede estar presentando una insuficiencia cardíaca derecha, que además de ello se podría estar acompañado de una ingurgitación yugular. Entonces ahí miraríamos el cuello del paciente. Si también se estaría produciendo por una miocardiopatía restrictiva, una pericarditis constructiva, porque pues ese pericardio se está inflamando y de cierta manera como que disminuye la capacidad de expansión del corazón. Una trombosis de las venas hepáticas, también conocido como el síndrome de Budd-Chiari, que de cierta manera aquí es muy importante los paraclínicos que le vamos a mandar a estos pacientes, o una obstrucción de la vena cava inferior, ya sea por una tumoración u otro objeto. Siguiente. Entonces, algunos signos y síntomas. Signos y síntomas pueden ser la ascitis, como les había mencionado, el síndrome de cabeza de medusa, el edema, las telangiectasias, esas arañas vasculares, hipoproteinemia. Entonces, todos esos exámenes paraclínicos son muy importantes. También pues, se puede desarrollar trombocitopenia, leucopenia y pues, anemia hemolítica, porque pues, de cierta manera dependemos de todos esos trastornos hemodinámicos que se estén presentando. Siguiente. Pues en cuanto al diagnóstico, pues ya lo habíamos mencionado, hay un examen que es el gradiente de presión venosa hepática. Se puede utilizar la ecografía Doppler para ver la dilatación de las venas, una endoscopia para evidenciar varices esofágicas y una venografía hepática. Aquí pues de manera vemos un síndrome de Budd-Chiari, pues no es que nosotros seamos los expertos, pero pues de acuerdo a lo que leímos, se ve que hay unos trombos que están disminuyendo el flujo de esa sangre hacia la vena cava inferior. Y en cuanto a esto, pues podemos tener unos diagnósticos diferenciales, como lo puede ser inicialmente una cirrosis, una insuficiencia cardíaca congestiva, una trombosis de la vena porta, una posible hepatitis, ya sea B o una sobreinfección con D o una hepatitis C o una enfermedad veno-oclusiva. ¿Listo? Siguiente. Y entonces en cuanto al tratamiento, pues la idea es una terapia endoscópica continua y conducta expectante para prevenir la hemorragia varicosa aguda. O sea, que si esas varices esofágicas o gástricas se llegan a sufrir un proceso de ruptura, pues sería muy perjudicial para el paciente. También se pueden utilizar betobloqueantes no selectivos con o sin monitoreo de isosorbida. Eso es para prevenir la recidivia de la hemorragia, o sea, para prevenir otro evento hemorrágico. Y una derivación ortosistémica en la cual, pues, de cierta forma, podríamos hacer un puente por medio pues, de materiales sintéticos o de la utilización de otras venas para, por así decirlo, quitar ese segmento en el cual se esté viendo esa trombosis y esa alteración. Siguiente. Listo, aquí ya vamos con otros síndromes que arranca Pacho. Bueno, a continuación vamos a hablar del síndrome hepatorrenal.
Principalmente ocurre y está relacionado con la hipertensión portal, ya que la misma va a producir una vasodilatación, antes puede ser por el óxido nítrico o otro tipo de vasodilatadores, que van a generar que un gran porcentaje de sangre se quede, por así decirlo, estancado entre hígado, vena porta y el vaso. Y esto va a generar una afección en el riñón porque va a pensar, por así decirlo, que está perdiendo volema. Entonces, que hay un menor porcentaje de sangre circulante y va a empezar el sistema renina-angiotensina a retener sodio, a retener agua y a vasoconstrictir el riñón, lo cual va a generar una hipoperfusión, una reducción en la filtración glomerular y va a generar pues ese síndrome que se va a caracterizar por eso. Y pues tiene un buen pronóstico debido a que está, por así decirlo, está en camino para una falla multisistémica, ya que es importante reconocer que los métodos de excreción o de purificación de la sangre están entre el hígado, que metaboliza los exógenos, y el riñón, que los excreta. La incidencia es de 8% de pacientes con ascitis y cirrosis, y no hay una causa visible. Sería una trombosis, una isquemia o incluso una neoplasia, por lo que se asocia esta falla hepática aguda con la enfermedad actual, que es del hígado. Va a producir edema y el mejor tratamiento va a ser el trasplante renal para quitarle esa presión al riñón. A continuación tenemos el síndrome hepatopulmonar. Este se va a dar en 3 de cada 10 pacientes. El síndrome hepatopulmonar es una complicación que se produce en ciertas enfermedades del hígado debido a una dilatación de los vasos sanguíneos pulmonares y que provoca que la sangre transporte menor cantidad de oxígeno. Lo que esto nos quiere decir, y está relacionado con lo anterior, es que se va a producir un incremento en esos agentes vasodilatadores que van a llegar de cierta forma al pulmón y van a dilatar esos capilares donde se da el intercambio de gases, por así decirlo, afectando su homeostasis, debido a que necesitan un gradiente para poder hacer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Cuando esto sucede, el paciente no va a poder ventilarse bien, entonces va a tener una hipoxia, una dificultad respiratoria. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se tenga un paciente con una hepatopatía, pensar también en el síndrome hepatopulmonar. Y un tratamiento pues, que puede ser efectivo es el de vasoconstrictores previos a que se desarrolle este síndrome, ya que el tratamiento más efectivo va a ser el trasplante hepático. Siguiente. Acá hay como una comparación entre lo que es lo normal, otra enfermedad donde estos capilares se constriñen, que están retraídos, y el síndrome hepatopulmonar, donde se ven claramente muy dilatados y van a impedir ese buen intercambio de gases que va a llevar a la hipoxemia. Y ahí es donde se habla de una triada de hepatopatía, hipoxemia o hipoxia, y también una dilatación de las arteriolas pulmonares, pero pues eso ya lo veremos el otro año. ¿Sí? Bueno, la ascitis. La ascitis es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Pues eso ya lo hemos visto, esto pues es un modo de repaso. Mayor a 500 mililitros, debido a que hay una concentración normal de líquido en la cavidad peritoneal.
Pero la diferencia es que esta cantidad normal no lleva a una protrusión de las vísceras y a un aumento de la presión intraabdominal. Esto se puede deber a hipertensión sinusoidal, debido a que los sinusoides hepáticos se pueden ver, se pueden ver forzados, por así decirlo, en los casos de cirrosis, que existe una compresión, y debido a que los sinusoides son fenestrados, no existe una presión osmótica, solo una hidrostática, que si aumenta por encima de los valores normales, va a generar ese transudado de líquido. Insuficiencia hepática para la sintosis de albúmina. Esto es importante debido a que la albúmina de cierta forma ayuda a regular estas presiones en los vasos. Puede ser transudado o exudado dependiendo del contenido de proteínas y si existe o no una infección. Es importante tener esto en cuenta al momento de realizar una paracentesis, mirar el líquido asítico, pues peritoneal, cómo es, si está purulento, si tiene proteínas, si no las tiene, si es más o menos claro. Eso nos va a indicar mucho del proceso que se está dando en el paciente. Y puede tener otras causas como un carcinoma hepatocelular, que ya lo veremos más adelante. Siguiente. La esplenomegalia congestiva. Siempre que se palpe el hígado, también se debe palpar el vaso, porque por esa conexión venosa que existe y porque la única, por así decirlo, circulación venosa del vaso está relacionada al hígado y no al sistema cava. Entonces tenemos que, debido al aumento de la tensión portal y encima de la vasodilatación que existe, hay un aumento de la sangre circundante. Y ese aumento va a devolverse, por así decirlo, al vaso a través de la vena esplénica, lo cual va a aumentar su tamaño y va a alterar sus funciones normales. Por eso se decía antes que puede producir trombocitopenia. Y está estrechamente relacionado con la cirrosis y la hipertensión portal, a pesar de que no sea una patología del vaso como tal, sino es secundaria a la misma. Siguiente. Ya pues esto creo que lo dirá el compañero Merchan, las hepatopatías asociadas a fármacos. Entonces... Listo, compañeros. Entonces, en relación a hepatopatías asociadas a fármacos o inducidas por toxinas, vamos a tener dos factores predisponentes en esta situación. Vamos a tener los productos ambientales nocivos por un lado y los productos farmacéuticos por otro, que va a determinar la toxicidad directa, la conversión hepática de una sustancia xenobiótica en una sustancia activa, mecanismos inmunitarios que convierten una proteína celular en un agente inmunógeno. Esto se va a determinar dependiendo de las características individuales del paciente, y los datos se van a obtener previamente en la historia clínica y en un buen interrogatorio. Para poder interpretar adecuadamente esto, debemos recordar que la forma en la que los fármacos afectan al organismo dependen de dos reacciones importantes. Las reacciones pueden ser predecibles o intrínsecas, reacciones que ocurren en cualquier persona siempre y cuando se acumule una cantidad determinada de un fármaco, y las reacciones impredecibles o idiosincráticas, que ocurren de forma especial en la capacidad de metabolizar un fármaco con relación a un lapso y la capacidad de respuesta frente a un antígeno. Y esto varía en cada persona. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos el listado de los fármacos que van a generar distintos daños hepatocelulares. Entonces, tenemos que para cambios grasos microvesiculares tenemos las tetraciclinas, los salicilatos, el fósforo amarillo y el etanol. Para cambios grasos macrovesiculares tenemos el etanol, el metrotexato y la amiodirona. Para la necrosis centrolobular tenemos el bromobenceno, el paracetamol, la alotano y la rifampicina. Y para la necrosis difusa o masiva tenemos el alotano, la isoniazida, el paracetamol,
la metildopa, el trinitotolueno, la manita phyloides, que es un hongo venenoso. Siguiente diapositiva, por favor. Para la hepatitis aguda o crónica tenemos el metildopa, la isoniazida, la nitrofurantoína, la fenitoína y la oxifenizatina. Para la fibrosis o cirrosis tenemos el etanol, el metrotexato, la miodarona y la mayoría de los fármacos que causan hepatitis, que más adelante se van a ver. La formación de granulomas está atribuida a sulfonamida, la metildopa, la quinidina, la fenilbutazona, la hidralacina y el alopurinol. Y finalmente, para la colestasis con o sin lesión hepatocelular, que también lo veremos más adelante, tenemos la clorpromacina, los esteroides anabólicos, el estolato de eritromicina, los anticonceptivos orales y el arsénico orgánico. Siguiente diapositiva. Listo. Continuando, entonces vamos a hablar el apartado pues, de las hepatitis. Entonces debemos tener en cuenta la hepatitis, por decirlo, tiene un gran repertorio. Entonces pues encontramos tanto la hepatitis A, B, C, D, E y pues en casos menos frecuentes, la F y la G. Entonces la hepatitis es una enfermedad, es una afección o enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa, inmunitaria o tóxica. También es considerada, dependiendo de su etiología, una enfermedad de transmisión sexual, relacionándonos pues en el caso más de la hepatitis B. Esta puede ser inducida por agentes tóxicos y medicamentos. ¿Listo? O de origen autoinmune. Tranquilo. Siguiente, bro. Aquí les tenemos un videito, pues como para hacer la exposición más amena. If you have hepatitis A or B, your liver is inflamed because you have been infected with either the hepatitis A virus or the hepatitis B virus. Your liver is a soft, flexible organ that performs many important functions. The functional parts of your liver are called hepatic lobules. Your hepatic lobules filter all of the blood in your body. As the blood passes through, your hepatic lobules break down harmful substances. Remove bacteria and worn-out blood cells, and forms clotting factors that control bleeding. After a meal, your liver stores nutrients to provide your body with energy when needed. Your liver also makes a substance called bile. Your gallbladder stores bile and releases it into your small intestine to help digest fats in the food you eat. If you have hepatitis A, the virus entered your body when you were exposed to fecal matter from a person infected with the virus. You may have been exposed to the virus by eating contaminated food or water, contact with infected feces, such as during a diaper change, or having unprotected sex with a person infected with the virus. If you have hepatitis B, the virus entered your body when you were exposed to the blood or other body fluids from a person infected with the virus. This could have happened from sharing a drug syringe with an infected person. Other ways you may have been exposed to the virus include having sex with someone infected by the virus, sharing personal hygiene items such as razors or toothbrushes used by an infected person, direct contact with the blood or body fluids of an infected person, or when a mother passes it to her baby during birth. When either the hepatitis A or B virus enters your liver, it invades your liver cells and makes copies of itself. In response, your body sends immune cells to attack both the virus and liver cells infected with the virus. As a result, these liver cells become inflamed and then die.
Over time, scar tissue forms around dead and infected liver cells, which prevents your liver from working properly. If you have a chronic hepatitis B infection, your liver contains a large amount of scar tissue called cirrhosis, which limits blood flow and results in permanent shrinking and hardening of your liver. If you have hepatitis A, your doctor won't prescribe any medical treatment because your immune cells will eventually find and destroy all of the hepatitis A viruses in your body. If you have hepatitis B, your immune system will usually remove all the hepatitis B viruses from your body. In some people with chronic hepatitis B, particularly children, their immune cells are unable to remove all of the hepatitis B viruses. If you have chronic hepatitis B and your immune system can't get rid of the virus completely, your doctor may prescribe antiviral medication. If you have a severe chronic hepatitis B, your doctor may recommend a liver transplant operation. Excelente video. Bueno, seguimos. Listo. Entonces, pues como lo vimos, principalmente en la higiene, tema muy importante. Ahora vamos con uno de la hepatitis C. Bueno. If you have hepatitis C, your liver is inflamed because you have been infected with the hepatitis C virus. Your liver is the largest organ inside your body and performs many important functions. The functional parts of your liver are called hepatic lobules. Your hepatic lobules filter all of the blood in your body. As your blood passes through them, your hepatic lobules break down harmful substances, remove bacteria and worn-out blood cells, and form clotting factors that control bleeding. After a meal, your liver makes and stores nutrients to provide your body with energy when needed. Your liver also makes a substance called bile. Your gallbladder stores the bile and releases it into your small intestine to help digest fats in the food you eat. If you have hepatitis C, the virus entered your body when you were exposed to the blood or other body fluids from a person infected with the virus. This could have happened from sharing a drug syringe with an infected person. Other ways you may have been exposed to the virus include having sex with someone infected by the virus, sharing personal hygiene items such as razors or toothbrushes used by an infected person, direct contact with the blood or body fluids of an infected person, or when a mother passes it to her baby during birth. During the early or acute phase of a hepatitis C infection, the hepatitis C virus enters your liver and invades your liver cells. Once inside your liver cells, the virus begins to make copies of itself. During the copying process, changes called mutations occur frequently in the virus's genetic material, leading to new strains of the virus. In response to the viral infection, your body sends immune cells to attack both the virus and the liver cells infected with the virus. As a result, these liver cells become inflamed and then die. Over time, scar tissue forms around dead and infected liver cells. The scar tissue prevents your liver from working properly. If you have a chronic hepatitis C infection, your liver contains a large amount of scar tissue called cirrhosis, which limits blood flow and results in permanent shrinking and hardening of your liver. A vaccine contains weakened or inactive viruses that train your immune system to recognize and attack certain viruses. However, frequent mutations in the hepatitis C virus make it likely that you will catch a version of the virus not contained in a vaccine. As a result, there is no effective vaccine for the hepatitis C virus.
If you have hepatitis C, your immune system alone may destroy all of the hepatitis C viruses in your body. However, most people infected with the virus develop chronic hepatitis C, a condition in which your immune system is not able to destroy all of the viruses in your body after 6 months. If you have chronic hepatitis C and your immune system can't get rid of the virus completely, your doctor may prescribe a combination therapy consisting of an antiviral medication called ribavirin and injections of interferon, a medication that strengthens your immune system. These drugs are most effective against hepatitis C when taken together. If you have a severe case of chronic hepatitis C, your doctor may recommend a liver transplant operation. Perfecto. Listo. Para continuar, aquí tenemos una tabla, es una serie de tablas que o sea, son resumen, en el cual pues vemos que el virus de la hepatitis A, su genoma es ARN y la vía de transmisión es fecal oral. Por eso es muy importante hacer énfasis en el lavado de manos. El periodo de incubación pues es de 14 a 45 días, pero pues todo dependiendo. Y la población etaria más vulnerable pueden ser niños, adultos y jóvenes. Pues el pronóstico es excelente. O sea, de cierta manera el sistema inmune tiene la capacidad de luchar contra este virus y de cierta manera no genera tanta cronicidad o riesgo de sufrir cirrosis, aunque lo puede haber, puede estar el riesgo de sufrir una falla hepática. En cuanto al virus de la hepatitis B, vía percutánea, perinatal o sexual, en el cual pues dependemos nuevamente también de esa población etaria y el interrogatorio que le hagamos pues a nuestros pacientes. Si hay conductas de riesgo o algunos factores que lo puedan predisponer a contraer e infectarse con este virus. Pues es importante resaltar que el virus de la hepatitis B tiene que estar presente para que se vaya a presentar una sobreinfección, como lo vamos a ver más adelante, con el virus de la hepatitis D. Entonces, él tiene que estar presente. Pues el pronóstico, sí, y es un virus DNA. El pronóstico empeora con la edad y pues obviamente va a producir su sintomatología, como lo de la dinamia, la astenia y todo ese conjunto. En cuanto al virus de la hepatitis C, también es ARN, vía percutánea, perinatal, sexual y puede coinfectarse junto con el VIH. Este es el que tiene mayor riesgo de recidivida, es decir, de producir cirrosis en un 20 o un 30%, de acuerdo pues a lo que hemos visto en microbiología. Y el pronóstico pues es reservado, dependemos. Y la cronicidad pues es muy alta. En cuanto a la hepatitis C, la población, por así decirlo, nuevamente también es fecal oral, es ARN. Lo más importante es que este representa un riesgo para las embarazadas, como nuestra población, por así decirlo, prioritaria. Prevenir que se infecten con este virus. Y el pronóstico es favorable. Obviamente, pues al momento del parto hay que ver si el niño pues, no está infectado con el virus, ya que pues hay la posibilidad de que se infecte. En cuanto al virus de la hepatitis D, también es un virus ARN, percutánea, perinatal o sexual. Necesitamos que esté anteriormente el virus de la hepatitis B, porque pues este virus es, por así decirlo, se relaciona con una coinfección. También puede generar cronicidad. Y en cuanto al virus de la hepatitis G y F, pues estos hasta el momento uno no los considera y no los piensa tanto. Primero hay que descartar, como se había dicho, los anteriores, o sea, descartar primero A, B, C, D e inclusive la E, antes de pensar en una hepatitis G o F. Y pues todo esto con los exámenes paraclínicos de anticuerpos y antígenos de superficies para cada virus en específico. Y a continuación sigue Francisco con el componente de hepatitis autoinmune. ¿Qué pasó, Diego? Pues no sé si por el tiempo continuamos o dejamos. Dejar Sí, para la yo creo que mejor dejamos para la próxima.
Bueno, perfecto. Ustedes tienen clase a las 9, listo. Creo que avanzamos mucho, o avanzaron. El tema de patología de hígado es fascinante y estuvo muy bien la intervención. Entonces, muchachos, nos vemos el jueves a las 7.